Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Para dar cuenta de ella, invitamos a matemáticos, matemáticas, matemátiques. Hoy tenemos el gran placer de contar con Jimena Fernández. Jimena es doctora en matemáticas por la Universidad de Buenos Aires, además hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y actualmente, desde hace unos años, emigró al Reino Unido para hacer postdoc y actualmente es una investigadora postdoctoral en la Universidad de Durham, Inglaterra. Buenas tardes, Jimena, ya deben ser las 5 de la tarde más o menos, ¿no? ¿Cómo estás? Acá, acá son las 4, en A las realidad 4. porque nosotros hacemos siempre algo todo distinto, el Reino Unido tiene todo distinto que el resto de Europa. Pero bueno, es la tarde, buenas tardes y gracias por la invitación. No, no, gracias a vos por hacerte el tiempo de participar de este episodio. Tu experiencia va a ser muy, muy interesante, imagino, para compartir con muchas chicas que quieran seguir estudiando matemática. Así que, bueno, empezamos más o menos siempre igual, contando el episodio preciso, no hay uno en particular, hay varios, ¿no? Pero el instante preciso en el cual una joven, en tu caso, decide seguir una carrera de matemática, ¿no? Me contabas cómo comenzaste a familiarizarte con la matemática en los audios de nuestra preparación de la charla. Así que bueno, adelante. Sí, en realidad, bueno, en el momento que nunca supe que iba a hacer matemática, en el momento que descubrí, pero bueno, fueron dando las cosas. Em, sí, yo creo que, o sea, siempre es gracioso esto que no me gustaba mi matemática. Yo como que era como estudiosa, ¿no? Me iba bien en colegio, pero matemática era de las que menos me gustaban, me parecía como aburrido, medio robótico. Pero en algún momento nos invitaron a participar en Olimpiadas de Matemática, que se hacen, bueno, en Argentina, la Olimpiada de Matemática Argentina, que en primaria se llama Olimpiada Ñandú. Yo estaba en quinto grado y así como nos llevaron al salón de actos y nos dijeron, bueno, resuelvan unos problemitas, era como la selección de la escuela. Yo una escuela pública en provincia. ¿En qué Y los localidad de la problemitas provincia? Provincia de Buenos era Aires, vamos a aclarar. una escuela de caseros, Ah, el partido 3 de febrero, bien. y partido de 3 de febrero. Nada, y los problemas no eran nada que ver con los que nos enseñaban en el colegio, era un problema de armar figuras y con palitos de fósforos, encontrar todos los triángulos, era medio ingenio, yo no sabía que estaba haciendo matemática, de hecho, pero bueno, era Olimpiada de Matemática, y me copó, me dijeron, ¿te fue bien? Yo no tenía ni idea, porque yo no tenía ni idea de lo que estaba resolviendo, ni sabía si estaba bien, porque no era algo que yo tuviera un parámetro digamos, respecto a lo que nos estaban enseñando. Y ahí empecé, y bueno, a ir a participar en los distintos certámenes, tiene distintos niveles. Tenía 10 años, así que imagínate que no era nada competitivo, era más como ir cada uno escribía su examen en la hoja, ibas pasando niveles y al final eran como finales provinciales o nacionales donde te juntas con otros chicos y pasabas unos días y bueno, en un hotel y bueno, en Mar del Plata, en todas partes del país y bueno, compartíamos esa comunidad. No era como una mini comunidad de gente que le interesaba lo mismo. Y los problemas eran, bueno, absolutamente nada que ver con lo que nos enseñan en el colegio, por lo menos la primaria. Era quizá como estrategias de juego o de geometría. Yo me acuerdo que yo solamente sabía Pitágoras. Entonces yo me ingeniaba para construir triángulos rectángulos, porque nos daban alguna construcción y yo no, construía triángulos rectángulos por todos lados. Y, y nada, como que me terminó gustando. No era como, no es que hay premios, ¿no? Yo no ganaba premio la mejor, pero siempre me las rebuscaba por ahí a las finales, que era lo que más me entusiasmaba para ir como nuestro grupo de amigos. Tengo amigos de Olimpiadas, hay una amiga de los 10 años que la conocí desde el partido de San Martín ella, Janina, que la conocí por las Olimpiadas. Así que, nada, como que esa sensación de comunidad que nos interesaba lo mismo, y ahí descubrí que eso era matemática que después terminó pasando esto en la universidad, esa sensación de resolver los problemas. Y bueno, nada, bueno, después me terminó gustando, sentía que tenía algo para aportar en el área, no sabía bien, esto nos pasa a muchos, que
Nos metemos a estudiar matemática, pero no sabemos bien, bueno, qué va a pasar después, ¿no? Pero bueno, ahora estoy haciendo investigación en esto. Sabes que esto que señalás es bastante típico, surgen varias charlas de esa distancia que hay entre la matemática y la matemática escolar, ¿no? Aportás nueva evidencia en ese sentido. Bueno, no sé Yo si siento que es como, sí, ese capítulo de Los Simpsons, que viste la verdad y la verdad, bueno, acá está la matemática del colegio y la matemática, la posta, ¿no? La que es difícil de descubrir. Por eso es como un grupo, siento, tan selecto el que estudia matemática, porque como que hay que hacer un laburo tan grande para descubrirla antes de empezar a estudiarla, que bueno, que quizá hay algo que falta, ¿no? Hay un eslabón que se perdió, que yo lo descubrí gracias a estas Olimpiadas de Matemática, que gracias, que a muchos compañeros de la facultad le sirvió un montón haber participado también pasa en computación, como que las Olimpiadas son un ámbito que la verdad que en Argentina es, no sé, es una de las mejores experiencias, se las recomiendo hasta a los no matemáticos, a los que no les interese tanto después seguir estudiando matemáticas. sí, bueno, varios de los matemáticos que pasaron por este ciclo eh, contaron sus experiencias en las Olimpiadas como muy importantes en la decisión, ¿no? Sí. Y también señalaban algo que vos dijiste, encontraron una comunidad de gente con intereses afines y bueno, en la adolescencia, ¿no? También es importante ese encuentro de pares. Pero bueno, ¿en qué, o sea, eso te llevó a decidir estudiar matemática en exactas? ¿Cómo fue esa elección? Bueno, yo vivía, medio que también hay que ver lo que uno le gusta y las posibilidades, ¿no? que uno tiene. Digamos, es pública, que eran mis posibilidades de estudio, económicas, y además, bueno, eh, era, digamos, por cercanía geográfica, podía acceder a Ciudad Universitaria, 2 horas y media igual eran de viaje, no era muy cómodo. Pero nada, como que fue la universidad que encontré que me podía alojar, dadas mis posibilidades en ese momento también económicas, y bueno, también bueno, me parecía un buen lugar para estudiar. Sí, eso. También un Vos- poco lo consulté con mis tú- padres, ¿no? Como que era, bueno, un acuerdo de Claro. familiar también, porque en algún momento hay que, nada, como que hay un soporte familiar en eso. Y o sea, me imagino que, bueno, vos averiguaste, a ver, ¿dónde puedo estudiar matemática a nivel universitario? Encontraste las facultades exactas y naturales de la UBA. Y cuando transmitiste a tus padres que ibas a estudiar matemática, ¿qué te dijeron? Hay algo que quiero que me olvidé decir. Bien. Todo este entrenamiento, todo esto es, la parte de esta de Olimpiadas es ad honorem, no sé, es como que hay un entrenamiento que es paralelo, ¿no? Porque vos estudiás función lineal, cuadrada, y bueno, no tiene nada que ver con, nunca usé una función lineal en los ejercicios de las Olimpiadas. Entonces, mi profesora de matemática, que fue como una especie de mentora que yo tuve durante el colegio, ella, bueno, me entrenaba, que ella se quedaba fuera de hora, digamos. No sé, había un grupito, ¿no? Ella era como voluntario en la secundaria. Los que quisieran participar podían quedarse después de entrenar. Y a mí me interesaba, había un grupito y a medida que íbamos pasando los distintos niveles o certámenes, bueno, quedaban menos. Pero en el fondo éramos siempre poquito. Y ella como que fue mi mentora, de hecho todavía sigo en contacto con ella y ella un poco también me enseñó. Nombrémosla, por favor. ¿Te acordás Lidia su nombre? Cirilo. Lidia Cirilo fue como mi mentora durante la secundaria. Perdón, yo no, justo te interrumpí, no te escuché. Se llama Lidia Cirilo. Lidia Cirilo. Bueno, bien. Por ahí mira el video este después. Pero mira, si no se lo paso. Bueno, ella fue mi mentora, entonces ella un poco también me asesoró dónde ir, me recomendó, bueno, sí, me recomendó la universidad, bueno, que estudiara esto, como que ella, bueno, ella es profesora de matemática, entonces tiene una formación y un ojo, no sé, entonces, pero también tiene una mentora, no sé, fue como mi mentora durante el colegio, que eso fue bastante, no sé, me parece que es un rol bastante importante que muchas veces necesitamos, y ella me adoptó Bueno, desde el punto de vista mencionas la académico. palabra mentora y bueno, en este canal hicimos una charla en este ciclo con una matemática argentina que está en Estados Unidos, Julia Plavnik. No sé si te suena el nombre. La conozco. Bueno,
Y ella también señalaba la importancia del mentorazgo, ¿no? De que haya figuras que puedan ordenar, que puedan encaminarte, que puedan saber detectar, a Jimena le gusta la matemática, bueno, te oriento hacia ese lado, ¿no? Es fundamental eso. Bueno, qué bueno que la estás recordando acá a Lidia. Sí, creo que el rol de mentor también, bueno, durante la carrera, sí, el rol del mentor es súper importante, encontrar como tu padrino, que durante la carrera la puedo mencionar ahora, fue Andrea Solotar, que fue mi madrina. También hay una coincidencia muy grande que esto después quizá lo vamos a hablar, que bueno, son todas mujeres. Hay como una conexión que se da, no sé. Entonces, sí, como que hay una especie de padrino, madrina, mentor que uno lo va acompañando, que no necesariamente es como tu jefe laboral, ¿no? Pero simplemente es como tu mentor que te va, no sé, guiando. No sé si, y cuando dijiste que ibas a estudiar matemática, ¿tus padres estuvieron de acuerdo? ¿Hicieron alguna Sí. observación con respecto de qué vas a trabajar? ¿O que suelen acontecer esas Ellos situaciones? estaban contentos porque en realidad, bueno, lo que uno imagina, ellos decían, bueno, entonces es para ser profesora, que el rol de profesor es un rol como súper, no sé, como que es bien visto, no sé cómo decirlo, porque es como, bueno, eso se pasa a ser profesora, que bueno, en realidad en general uno lo asocia colegio. En realidad ellos pensaban que yo iba a dar clase en un colegio, que yo la verdad que creo que no me hubiera dado nunca. No sé, no sé si tengo esa formación pedagógica como y la paciencia, no sé, también las condiciones para dar clases en un colegio. No tengo esa formación, no me formé para eso, no me terminé formando para eso, pero ellos pensaban que yo iba a ser profesora. Entonces, bueno, yo creo que es súper importante en algún momento cuando uno elige la carrera, entender, bueno, después para concretamente qué vas a hacer, ¿no? Después de que te recibas. Y eso también es algo que bastante fallido, ¿no? En matemática, porque nadie se imagina bien, no sé si no está la información, no hay ejemplos. Creo que los ejemplos son los que sirven, porque en el fondo no es que uno se lee todos los panfletos de todas las carreras y ve cuáles son las áreas laborales. Lo que es fácil de entender son los ejemplos. Si uno entiende un ejemplo de un físico que hizo, no sé cómo, pero quizás no hay tanto ejemplo, o bueno, ahora hay más, pero en el momento cuando yo arranqué no hay tanto ejemplo, no sé, como tan Sí, sí, eh, sí. visible bueno, esto es un matemático, esto es de lo que trabaja un matemático. Y no es necesario terminar la carrera para entender de qué trabaja un matemático, porque en el fondo ya lo terminaste y ya lo decidiste que vas a trabajar de eso en algún sentido. Entonces, el ejemplo ahora creo que está un poco más visible, pero Sí, es interesante lo que decís. Ahora quizás las redes facilitan esto, ¿no? La posibilidad de visibilizar más, de difundir por otros canales lo que hacen los matemáticos, ¿no? Imagínate cuando yo ingresé a Exactas en el año 89, ¿no? O sea, Eh, no había yo no tenía ni teléfono en González Catán, donde yo me crié. Así que me pasó de ir a una clase de consulta, de viajar solamente para ir a buscar un libro. Bueno, no importa. y tengo un comentario respecto a eso también, que la gente que podría llegar a contratar matemáticos no sabe bien. O sea, yo en algún momento trabajé en empresa eh, y, mm, y nada, y es como, bueno, tengo este título de licenciado en matemática, el de doctor en matemática, y ellos como que tampoco sabían bien la diferencia ni cuáles eran mis capacidades o mi aporte que podría hacer. Entonces, como que falta quizá tampoco una educación un poco también en la sociedad, no sé. O sea, en el primer trabajo que me contrataron, ellos vieron que yo tenía un doctorado en matemática y en el mismo equipo había un doctor en ciencias de la atmósfera, de exactas, y como que le resultó súper bueno el trabajo con él. Y le encontré un montón de plus a que él había hecho un doctorado, una formación especializada. Obviamente no estaba aplicando su tema de doctoral en el trabajo, que con él fue con el que terminé trabajando, pero digamos, como que en el ejemplo de él le dio la idea de, bueno, el doctor, en este caso de matemática, pues si necesitaban hacer algunas cosas más relacionadas con matemática, dijo, bueno, me va a ser útil, pero falta también un poco de la educación, o no sé, quizá más ejemplos. Ahora quizá hay más ejemplos. En el momento que yo trabajaba, que era 2018, que faltaba quizá un poco también de... Claro, y bueno, marcás un punto interesante, me parece, que es quizás los propios matemáticos, o sea, está claro que al menos acá en Argentina, después nos vas a contar
de tu experiencia en Europa, ¿no? Pero acá en Argentina la actividad matemática está muy enfocada en la actividad académica, eso es así, ¿no? Digo, quizás también sea un problema de los propios matemáticos, de cierta forma de ver la carrera que no permite ese vínculo, me parece, no sé. Sí, sabes que acá yo ahora tengo, bueno, compañeros en el grupo de investigación que están haciendo doctorado, ¿no? Y nada, ellos como que ahora dicen, bueno, el próximo paso es, y lo toman totalmente como equitativo, decir, bueno, ahora voy a trabajar en una empresa, o voy a hacer un postdoc, o voy a hacer algo más, no sé, como un laboratorio. O sea, es como que está mucho más incorporado el hecho de que, bueno, se puede bifurcar más la carrera en matemática y no es una carrera lineal académica en el mismo lugar para siempre, sino que como que el hecho de trabajar en una empresa después de recibirte y de hecho después de hacer un doctorado está mucho más incorporado y también tener la educación quizá las empresas decir, bueno, esto es un doctor en matemática, esto es lo que puedo hacer y esto es lo que, y por este motivo yo lo voy a contratar. Em, Como que acá está mucho más incorporado el trabajo del matemático, pero también tiene que ver un poco con, bueno, ahí hay alguien que tiene que estar interesado en contratar. Entonces, no sé si es, bueno, hay que venderse más o hay que explicar uno tiene que educar en, bueno, qué es lo que uno le puede ser útil Claro. a una empresa. Yo trabajé como científica de datos, que es algo que, como está muy asociado a programación, bueno, está la carrera, está hay un montón de carreras en muchas universidades de ciencia de datos, que esto es como, bueno, ahí uno lo entiende más porque es algo bastante concreto, ¿no? Cuando tiene datos, bueno, hay alguien que tiene que analizarlos, vendrá más del lado de computación, más del lado matemático, más del lado, también es como una rama científica en la cual hay una mezcla de muchas áreas como más puras, digamos, que intersecan. Que ahí entonces, bueno, ahí la gente entendía. Pero el primer trabajo este que te contaba era un trabajo, la empresa Escamesa es una empresa como de distribución de energía eléctrica en Argentina, es la empresa que decide el problema de optimización de quién te va a generar la energía que va a llegar a tu casa y que trata de que no se te corte la luz. O sea, no es Enor, que es una red local, sino que es en todo el país hay unos cables gigantes, es un grafo, es un problema matemático. Em, y trabajan la mayor parte de los que trabajan son ingenieros. Eléctricos o con distintas, pero en el fondo el matemático puede, la abstracción y la programación al final pero la abstracción, el principio del problema, es un problema puramente matemático. Pero ¿Cómo bueno, falta esa... llegaste? ¿Cómo llegaste a... ¿Estabas interesada? ¿Estabas buscando algo de eso o fue casualidad? interesada. Yo terminé este trabajo, lo hice después, o sea, mi historia fue, hice la licenciatura, después hice el doctorado en topología algebraica pura y estaba interesada después del doctorado en trabajar en empresas. Tuvo una especie ahí de, nada, de decisión no lineal, no estándar, eh, en la que, bueno, quería trabajar haciendo aplicaciones. No hice topología, la verdad que en ese trabajo, pero sí hice combinatoria, sí hice programación, que era algo que también sabía y quería aplicar, y me formé, digamos, estaba interesada en trabajos que buscaran matemáticos, y hay pocos, la verdad que, porque, bueno, la persona que contrata tiene que saber que quiere un matemático, pero en este caso estaban buscando un matemático, eh, y, mm, y bueno, y me contrataron. Pero vos ya venías madurando la idea de estar fuera de la academia durante un tiempo después de haber terminado el doctorado. ¿Cómo? Sí, yo después de terminar el doctorado, tuve como una crisis, una especie de síndrome del impostor, de decir, bueno, soy suficientemente buena para esto, tengo lo suficiente para aportar. Me parecía algo muy fuerte tomar la decisión de, bueno, mi carrera científica va a ser generar conocimiento en este área que va a ser relevante y va a ser de, no sé, de la excelencia necesaria para que, bueno, se publiquen las revistas necesarias y para poder desarrollar. Hay mucha competencia, ¿no? Entonces, bueno, tuve ahí uno siente que, bueno, que su problema no es suficientemente por su solución. No sé, bueno, me replanteé cómo seguir. Creo que le preguntás, de hecho escuché las entrevistas a los medallistas Fields y hablaban que tenía síndrome del impostor, así que no me siento culpable por ello. Pero, bueno, dije, bueno, vamos a ver qué puedo probar
Y bueno, de hecho, después de tener el doctorado, estuve un año haciendo docencia nada más, que a mí me encantaba, me encanta la docencia, pero no 24 horas, o no solo docencia. Entonces, bueno, eso aprobé, dije, bueno, ok, está bueno, pero para hacer como para complementar, que un poco durante el trabajo en las empresas seguí siendo docente. Entonces dije, yo quiero como tratar de hacer, como sentirme, bueno, estaba haciendo topología muy pura, entonces quiero hacer alguna aplicación, quiero aplicar lo que sé, hacer aplicaciones, quiero resolver problemas del mundo real. Uno se siente que está tan lejos por momentos del problema del mundo real. En el fondo es un eslabón de la cadena, pero en ese momento yo lo quería descubrir y entonces apliqué a trabajos en la industria. Estuve trabajando un año y medio, en realidad no fue mucho tiempo, pero... Y ahí descubrí que, bueno, que en realidad, no, fui descubriendo muchas cosas durante todo este proceso, pero descubrí que, bueno, que en realidad sí me interesa, lo siento hacer investigación, seguía haciendo investigación cuando, cuando estaba trabajando en las empresas, seguía abriéndome el paper ahí escondidas cuando podía. Nada, es mi manera de resolver los problemas y me tomé confianza de nuevo en mí misma y bueno, y decidí entonces ahí hacer este postdoc y seguir en el ámbito académico. Siento que en el fondo, en los distintos matices, estoy un poco haciendo lo mismo, ¿no? Pero quizás el entorno, ¿no? Es distinto el entorno, si es una universidad, si es una empresa. Hay de hecho trabajos de investigación en empresas, es como que es mucho más gris de lo que uno piensa, ¿no? Que es bueno, una carrera lineal académica dentro de universidad no es el único camino que uno puede hacer. Igual me parece corregime, yo hace rato que no estoy en la Facultad de Ciencias Exactas, en el Departamento de Matemáticas, tengo muchos amigos ahí, pero no estoy en el día a día. Eh, de tu generación o generaciones anteriores, no es usual el camino que vos tomaste, o sí, en ese momento de ir No, a trabajar en una empresa. Creo que fuiste un poco tu historia es un poco particular en ese momento, ¿o no? es absolutamente particular, sí, de hecho yo siento que fui descubriendo muchas cosas. Digamos, acá me di cuenta y no descubrí nada, que esto ya es re Claro. viejo. Digo, ya hace un montón que la gente trabaja en empresas, hace un montón que la gente hace... Sí, tiene eh, esta doble vida que vos decís. De a ratos claro, es empresa, de ratos academia. sí, pero yo en ese momento sí fue un poco... ahora es mucho más común. Aparte hay algún tema que, bueno, la carrera que yo hice, que en la licenciatura es matemática pura. Y uno ahí como que siente que ya está, firmó el contrato de que va a demostrar teoremas, ¿no? Y como que si uno hace está la carrera matemática aplicada, que uno dice, bueno, ok, entonces estoy como más abierto de mente, entonces puedo, bueno, voy a trabajar en una empresa Pero sí, entonces sí, quizás que yo haya hecho un doctorado en matemática pura y de repente haya puesto mi CV en una empresa, quizá era un poco, en ese momento era un poco distinto. Y, y un poco también cuando volví, digamos, al ámbito universitario, yo buscaba hacer interdisciplina, que también era un poco difícil en ese momento, y esta área de topología aplicada que estoy trabajando ahora, medio que la terminé descubriendo también como a pulmón, eh, porque bueno, nada, es muy difícil el área aplicada también. Entonces también ahí siento, de nuevo, el área acá existe hace un montón, pero en Argentina era muy difícil hacer bueno, hacer investigación en topología aplicada o en general matemática aplicada. Entonces, sí, en ese momento creo que le sirvió un poco para sacarle el miedo a mucha gente, no sé. ¿Lo charlabas Sirvió con mucho. tus compañeros en ese momento? ¿O qué opinaban, qué pensaban, si hubo algo al respecto? Em, Cada uno tomó como distintos caminos de los compañeros que tengo, o, bueno, que tenían en la facultad.
Sí, en ese momento, no, como que sí, un poco perdí. Hay una parte de la cotidianidad que me dolió un poco de perder, ¿no? Pero bueno, son etapas de, bueno, el pasillo de la facultad y la charla en el café o cuando te cruzás. Em, pero sí, en ese momento creo que nosotros ya estábamos jugados. Creo que ya estábamos jugados en, bueno, qué vamos a hacer en ese momento como próximo paso a mis compañeros, pero quizá le podría llegar a servir a gente que venía después, digamos, ¿no? Que Claro, estaba a tiempo ponele, de decir, tomar una decisión. Hay mucha gente de mis compañeros que ahora está trabajando en empresas, otros que están haciendo un poco acá afuera o que están dedicándose solo a la docencia, como que están todos esos caminos en la mesa. claro. Eh, y bueno, entonces esta vuelta a la vida académica es como que se decidió. Quizás esto de la topología aplicada, esta limitación que encontrabas en Argentina, fue una de las razones o no que motivó a que hagas un doctorado, un postdoctorado afuera. Sí, fue una de las limitaciones también. Justo mi área es como medio chiquita, no sé, es como que no hay tanta gente en Argentina trabajando en el área. Y también, bueno, creo que como cuando uno viaja, aunque sea de vacaciones, que cambiar de ambiente lo hace pegar un salto, ¿no? Discreto. Y aprendo un montón, no sé, depende del viaje que uno haga. Bueno, acá también sentía que metiéndome en un nuevo contexto, en un nuevo grupo de trabajo, también con una nueva área, me iba a hacer crecer. Entonces, buscaba esa formación, como que sentía que me iba a formarme, buscar, sí, como también expandir un poco la comunidad matemática, que no fuera solamente la gente conocida de Argentina. Y bueno, esto yo lo planeé antes de la pandemia, después pasaron un montón de cosas y ahora es mucho más fácil hablar con gente en otro lugar, pero imagínate de 2019 que no es tan fácil decir, bueno, quiero armar una comunidad internacional, y es fácil, ¿no? Era como mucho más trabado. Después 2020 se abrieron mil posibilidades, la gente cambió la cabeza Descubrimos y Zoom. descubrimos Zoom, pero en ese momento nada, mi plan era, bueno, expandir mi comunidad y armar una comunidad más grande. Y también, bueno, cambiar de área a esta área más aplicada que había otros lugares. Por ejemplo, acá en Reino Unido hay muchos grupos de investigación en esta área, pero bueno, también eso, conseguir un grupo de investigación que le interesara esta área. Y bueno, tu caso es particular. En nuestro intercambio previo señalaste algo que yo pensé. Escribí algo así como El Two-Body Problem y la inestabilidad de la vida académica. Es el título para como un artículo que describe, ¿no? Sociológico sobre la situación de la vida académica de los postdoctorandos y académicos. Eh, tu caso es particular. Por un lado, yo en nuestra charla previa había usado la palabra emigrar y me gustó lo que vos me señalaste. No, no sé si ese era migrar, sino era dejar que las cosas fluyeran. Me gustó esa respuesta, pero era de alguna manera, lo distinto es que era un plan de a dos. Por eso el problema de los dos cuerpos. Bueno, contanos un poco esta situación de, que, que, que no quiero usar ninguna palabra para no usar palabras inconvenientes. O sea, describilo vos, dale. Sí, yo te baneé la palabra emigrar. Bueno, mi pareja es también de exactas, también es topólogo, Nombralo, mencionalo, ¿no? Eugenio. Euge es también topólogo. Nos doctoramos en la misma área, en el mismo director, en Bien tiempo así. muy endogámico, en momentos distintos nos doctoramos. Y un poco está planificado. También yo me doctoré antes y hubo un momento, habíamos hablado de hacer un postdoc afuera, pero bueno, el postdoc afuera hay que hacerlo después del doctorado y hay que coordinar, entonces hay un montón de trabajo de coordinación, también esta búsqueda en las empresas y en la docencia, también fue un poco decir, bueno, te espero, para en el caso de que lo decíamos, hacemos el postdoc juntos afuera. Y bueno, planificamos, nos pusimos de acuerdo y durante 2019 empezamos a mandar
cartas de aplicación. Y teníamos algunos lugares, pero en el fondo uno como que yo me acuerdo en Argentina que me daba fiaca mudarme en el mismo barrio. Y acá es como que estábamos tirando países, ya era como, bueno, yo aplico a Australia, él aplica o a Alemania o a Inglaterra, era como que Era ya un cerca salto, era el claro. mismo país, claro, hablar de estar cerca era el mismo país cuando quizás, no sé, ya me daba fiaca tomar un colectivo. Entonces, aplicamos a distintas universidades y la primera que a mí me aceptaron primero en una universidad en Gales, que no es la que estoy ahora, y entonces se abrió una posición en la misma universidad y también un postdoc, él cambió de área también. Perdón, ¿en qué Y universidad fue? ¿En Gales en qué universidad? claro, en Gales, en la Universidad de Swansea, que es una ciudad que es la segunda ciudad más grande de Gales, pero es pequeña. Yo no la conocía y él aplicó en un puesto en la misma universidad y quedó. Entonces, nada, como que dijimos, es re fácil esto de coordinar, porque digamos, imagínate que quedamos los dos para arrancar unos meses de diferencia, pero en la misma universidad, nada, como que era genial. Suerte de principiante. Y nos mudamos, bueno, en el medio de las entrevistas fueron el 2020 que fueron por Zoom, pero digamos, a priori esto no estaba planeado, ¿no? Como que pasó en el medio de la pandemia y hubo un problema, bueno, nos mudamos en el medio de la pandemia, el 2020, en noviembre, y mi postdoc en realidad arrancaba en octubre, pero hice los primeros meses a distancia porque no podía viajar, y el de él arrancaba en enero del año siguiente, 2021. Y bueno, entonces dijimos, listo, tenemos todo organizado, llegamos, y bueno, fuera ideal. También un tema como coordinar todos los planes con una pandemia en medio inesperada. Nosotros llegamos en Reino Unido, no había habido mucho drama con la verdad en 2020 con la pandemia, pero llegamos y a la semana, quizás las 2 semanas, hicieron, bueno, hubo cuarentena en Reino Unido. Como Boris Johnson dijo, en ese momento estaba Boris, dijo, bueno, se cancela la Navidad, todos se van a quedar en su casa. Y hubo cuarentena todo 2021. Entonces nosotros pasamos 2 años encerrados, 2020 y 2021. O sea, yo llegué, bueno, llegamos a trabajar a un nuevo país y trabajamos desde nuestra casa. Nuestra casa estaba en ese momento en Gales, pero era una casa, bueno, eran 4 paredes igual que en Argentina. Imagínate que emigrar, un nuevo país, un nuevo idioma, un nuevo contexto y seguir estando en una casa sin la contención que uno tiene en su país, fue durísimo. Entonces, bueno, nada, pasamos, investigamos en nuestra casa, que era lo que había que hacer, y después los caminos empezaron a bifurcarse, como que él terminó su postdoc que duraba un año, el mío duraba 3 años. En el medio mi grupo de investigación se mudó de Gales a Inglaterra, que es la ciudad que estoy ahora, así que nos mudamos los dos cuando su postdoc terminó y él buscó trabajo, ahora, bueno, está trabajando en una empresa. Buscó en esta nueva ciudad donde caímos, que es en Durham. En realidad yo estoy viviendo en Newcastle, una ciudad cercana. Es una sola, acá hay muchas ciudades, hay muchas universidades pequeñas en ciudades pequeñas. En realidad soy universidades grandes en ciudades pequeñas. Bueno, no encontró trabajo en esta ciudad. O sea, la suerte de principiante se ha acabado y encontró trabajo en Londres, que es donde está En trabajando Londres. ahora. Sí, que es como, bueno, la gran ciudad, es el lugar donde universidades hay en un montón de ciudades, por lo menos acá en Reino Unido, pero empresas están todas concentradas en pocos lugares y estamos viviendo, de hecho ahora estamos viviendo en 2 casas distintas. Estamos casados, nos casamos en diciembre del año pasado, pero mi marido vive en otra casa. Y nada, para mí esto fue una experiencia como un flash, ¿no? Como que hay que bancarse un montón de cosas juntas. Y nada, y ahora imagínate que empezó a bifurcar y esto hay que unirlo de alguna manera. Claro. Es súper complicado. eh, Nada, eso como que van pasando cosas y bueno, hay que barajar de nuevo, ¿no? Y entonces es bueno, ¿cómo?
coordinar dos historias y dos trabajos y dos vidas personales todo el tiempo. Y una cosa que pasa, digamos, yo siento, parece esto como una historia súper particular, pero mi compañero de oficina tiene, la pareja vive también en otra ciudad acá de Reino Unido y se ven todos los fines de semana como yo. Mi otra amiga del grupo de investigación, tiene el novio vive en Alemania, se ven algunos meses, otros meses no. Es como que es súper, de hecho mi director cuando ahora le conté esto que bueno, que mi pareja está viviendo en otro, que Euge está viviendo en Londres, dijo, sí, yo también estuve un año viviendo con la mujer, nos visitábamos, pero era una hora de distancia, o sea, les pasó a todo el mundo, no es un caso particular, sino que me parece que es un caso bastante general, por lo menos acá en Europa, y me parece que en Argentina también es difícil, a menos, no sé si es tan fácil o tan común que haya dos académicos que sean pareja. Pero si ocurre, que me parece que por lo menos es un mundo que como la investigación y hacer matemática medio que nos ocupa tanto de nuestra vida, muchas veces, bueno, nuestro entorno social termina pasando en la misma universidad. Entonces no es tan poco común que nuestras parejas sean del ámbito académico. Y si eso ocurre, hay que coordinar dos caminos inestables. Que yo siento que es inestable en el sentido de que, nada, bueno, como que los trabajos no son contratos cortos. Y el nuevo contrato probablemente sea en otra ciudad, en otro, no sé, país. Hay gente que hace muchos postdocs en distintos países. Yo no sé bien cómo hacen. Es súper común eso, por lo menos acá, hacer un postdoc y después hacer otro postdoc hasta conseguir de alguna manera una posición como más permanente, quizá como profesor. Creo que hay programas, y esto es algo que descubrí, que si hay como cargos de profesor en los cuales, bueno, la familia se tiene que mudar y tu compañero o compañera es académico, también hay como un programa de, bueno, de que haya un trabajo que contenga a las dos personas, a la pareja, porque, bueno, también es una condición, yo acepto el trabajo, pero también, bueno, tiene que haber una coordinación con la pareja académica. Pero esto ocurre a nivel ya como muy avanzado. El nivel más junior, más de a pulmón, que es el del postdoc o del doctorando, medio que hay que ir remándola y viendo dónde caen las monedas, no sé, como de qué lado cae la moneda. Em, bueno, eso. Hay un artículo en Wikipedia que se llama Two-Body Problem, no es un problema de mecánica clásica, pero uno puede poner entre paréntesis parejas y está el artículo del dilema este bueno, cómo coordinar una vida académica de una pareja. Claro, cómo conciliar esas dos vidas que independientes de alguna manera por las vidas académicas de cada uno en una vida en común, ¿no? Eh, Acá en Argentina, lo que me parece a mí, todavía no sucede eso, quizás como siempre de acá en unos años suceda, porque vos lo debes saber, te lo debes recordar, hay como mucha tendencia a quedarse en un solo lugar, no hay movilidad, quizás es la extensión del país, vos me decías en tus audios que es re natural, por ahí por la cercanía entre los diferentes países de Europa, movilizarse, trasladarse de un país a otro. Acá en Argentina cuesta que nos movamos o sea, de una universidad a otra que está a 20 kilómetros, ¿no? Dentro del conurbano, por ejemplo, dentro del gran núcleo del Gran Buenos Aires, que somos 15 millones, 16 millones de habitantes, la gente se concentra en un solo lugar. De hecho, en particular en mi opinión, yo lo converso con algunos matemáticos, exactas de la Universidad de Buenos Aires, el departamento de matemática congrega un montón de gente y es difícil que esa gente se quiera ir a las universidades del conurbano siquiera, ¿no? Me parece que es mucho más tradicional, mucho más conservador en ese sentido todavía Argentina. Sí, de hecho, yo conozco un montón de gente que se mudó a Buenos Aires para ir a la universidad en lugar y quedarse ahí, en lugar de, bueno, ir a la universidad que quizá tenía más cerca de su provincia de origen. Sí, sí, más que nada en realidad yo apuntaba, bueno, a que si hay dos vidas académicas, quizá no es tanto, sí, el problema creo que principal es el geográfico, ¿no? Que como Argentina aparte es tan grande y no sé, bueno, Sí, y está tan concentrada también en esos pocos lugares, la parte de la vida académica puede ser que sea como, bueno, es una ventaja, es un poco más estable. Yo esta parte de la inestabilidad la viví acá y la estoy luchando, pero claro, claro, sí. Eh,
¿Cuáles son las perspectivas de ustedes? El plan. Es Bueno, interesante, contá eso. Sí, contestame, pero esto que hablábamos hace un ratito, fuera de aire, eh, el plan perfecto que vos vas pergeñando todo el tiempo y la gente se sorprende por ese plan, ¿no? sí, Me nosotros decías eso. no. O sea, porque parece que sale todo, que salió bastante bien. Hay un, hay un montón de flexibilidad igual que dan los grupos de investigación o sea, la parte B, la parte como que se ve es qué buen plan que tienen y yo siempre, o bueno, los felicito por este plan, que quizá algunos de familiares o gente nos dice y nosotros, y yo lo que digo es, ay, qué plan, digamos, o sea, o gracias, pero contame un poco qué pensás que es nuestro plan, así yo como que me copio, porque en realidad no tengo plan, sino que es medio que voy viendo, o vamos viendo qué podemos hacer en cada momento. En el momento que, por ejemplo, a mí me mudaron de universidad, que en realidad estábamos contentos porque UGT estábamos los dos trabajando en la misma universidad, de repente mi grupo se muda, entonces yo, conseguimos el mismo lugar, pero al final ahora no nos sirve. Bueno, como que mi supervisor me dijo, bueno, puedes quedarte un tiempo más hasta que él termine y después te mudas, como que hay una flexibilidad. O sea, y todo esto se entiende, ¿no? Que es parte de la realidad de un académico. Yo en 2 semanas me voy a mudar a Londres. O sea, también lo charlé a mí se me termina mi postdoc ahora en septiembre. Y lo hablé con mi director y bueno, le dije que necesitaba como por una situación personal, bueno, como que necesitaba en algún momento vivir con Euge y entonces la última parte del doctorado le va a hacer un poco a distancia y bueno, viajaré acá, bueno, está conectado, se puede viajar ¿Qué algunas distancia veces. están? ¿A qué distancia están de Es Londres? depende de cuán vienen de tren, pero hay un tren que tarda 2 horas y media, 3 horas, puede tardar 4, depende de cuántas paradas haga. Em, Entre bien al norte de Inglaterra, que es donde estoy yo, y el sur, que está Londres. Em, Sí, no es tan complicado. Hacemos una especie de como relación de noviazgo, como me acuerdo cuando éramos novios, que al principio, que nos veíamos los fines de semana y bueno, nos tomábamos algún colectivo o tren para vernos. Estamos Están haciendo eso. recordando esa experiencia inicial. Revivimos el romanticismo de vernos los fines de semana. Y después veré, yo todavía, por ejemplo, para que veas mi inestabilidad, yo no tengo trabajo a partir de septiembre y estoy buscando. Y él, bueno, sí, pues bueno, las empresas son más estables, ¿no? Pues el contrato es permanente hasta que, bueno, no trabajes más ahí, pero, o te quieras ir vos o ellos no quieren que trabajes más, pero nada, los contratos de postdoctorado son bastante cortos, ¿no? Entonces se verá. Y bueno, un cargo de profesor acá es súper competitivo. Una cosa que pasa es que em, a cada a cada puesto de postdoc o de profesor o de, bueno, hay una jerarquía, ¿no? Bueno, se presenta gente de absolutamente todo el mundo. Estás compitiendo con todo el mundo, porque como nadie parece que tiene problema en tanto de movilidad, entonces, bueno, aparece gente de absolutamente todo el mundo. Entonces es muy competitivo. Y es difícil, la verdad, que acceder a un cargo permanente, por lo menos acá en Europa. Entonces, lleva tiempo, lleva muchos años. Entonces, está esa tendencia a hacer muchos postdocs. Y cada postdoc está en distintos lugares, o en general los consigue en distintos lugares, así que por eso la gente se mueve mucho. Y bueno, y tiene estas relaciones de pareja a distancia. Y bueno, es bastante común acá. Pero bueno, veremos, te contaré próximamente. Bueno, mi plan ideal es, estoy buscando trabajo en alguna universidad cerca de Londres, en Londres o cerca. Ese es mi plan. Claro. Estás empezando ya. El plan que la gente piensa Claro, que es ese plan genial, de plan mayor éxito maestro. que planeaste, sí. Sí, desde afuera se ve como un plan, pero bueno, sí, veremos qué va pasando. Claro. ¿Estás empezando a mandar cartas, pedidos? Sí, sí, ya fue absolutamente rechazada en muchos lugares desde el año pasado. Sí, sí, lleva tiempo. De hecho, para conseguir postdoc, el primero, también mandé. Bueno, en general se hacen muchas aplicaciones hasta que
seas el mejor en alguno de los puestos. No es como, bueno, como la idea de CONICET, que es un centro que, bueno, que elige a toda la lista de muchos postdocs que como nuclea, sino que en general hay muchos grupos de investigación que tienen proyectos y dinero, y hay puestos de una persona, o quizás dos o tres, digamos, pero pocas. En general es una persona con un plan de investigación, con un tema en particular, y tenés que, bueno, salir ganador. Ese es ese es el proceso en general. Em, Bien, ¿y la vida en empresa te interesa? O, a mí un poco me desilusionó, pero es por mi manera de ser. O sea, no tuve malas experiencias, pero a mí me gusta un montón, o por lo menos es la manera en que yo veo investigar, que es como muy creativo. No sé, como que me siento muy libre cuando trabajo. Me sentía como muy como oprimida, ¿no? Como muy rígida, ¿no? Como que uno tiene que hacer una tarea. Cuando trabajaba tienen que hacer bueno, hacer algún código o hacer una tarea. Y bueno, y uno a veces pasa que no sabe por qué funciona, pero funciona. O sea, no tienen ni la rigurosidad y hay un tiempo limitado y uno la tiene que hacer de alguna manera, pero no la va a hacer como bien. No es necesario que esté perfecta, ni, digamos, hay otros tiempos y hay otras limitaciones y limita la creatividad. Entonces, nada, como que me sentía mucho más robótica, no es como hablaba de cuando hacía matemática en el colegio. Me sentía más robótica, entonces no sé, no me inspiraba tanto, no lo disfrutaba tanto el trabajo, me parecía más mecánico. Y me gusta mucho hacer investigación. Pero obviamente estoy abierta claro. a trabajar en empresas, pero mi prioridad ahora es hacer investigación, y además estoy súper divertido, o sea, me parece súper divertido hacer interdisciplinas, y que siento que encontré em, mi manera de hacer matemática, la que me divierte ahora. Entonces estoy como súper contenta con esto que descubrí de colaborar con gente que no es matemática. Después yo en la privacidad de mi oficina sigo haciendo las cuentas y los dibujos, pero, pero no, ellos no se enteran, y nada, entonces quiero seguir haciendo esto, descubrí, y acá es bastante como más fácil hacerlo, entonces hasta donde pueda lo voy a tratar de seguir haciendo por ahora. Bueno, es un buen momento para tomar lo que está en el pizarrón. Me gusta hacer dibujitos. Y al mismo tiempo, que recuerdes esto que me decías, que vos no elegiste el tema te eligió a vos. O sea, la topología algebraica te eligió a vos. Y es interesante porque en las charlas siempre quiero hacer surgir el hecho de que hay diferentes formas de llegar a la matemática, diferentes intereses, justamente como somos tan diferentes, dos personas distintas van a llegar de manera distinta. Y en tu caso, eh, vos siempre entendiste los costados geométricos, ¿no? Vos veías todo a partir de dibujitos. Es un chiste que me decías que te hacía algún compañero, ¿no? Así que bueno, Sí. ¿cómo te eligió el Sí. tema? ¿Cómo la topología algebraica llegó a tu vida y decidió, Jimena, vení, vamos a hacer vení conmigo? ¿Y por qué te gusta hacer dibujitos? Eh, sí, sí, lo que te decía es que a mí, bueno, uno va descubriendo quizá en qué le gusta durante la carrera y la licenciatura, y a mí me gustaba un montón de temas, o áreas, no sé, iba a seminarios como porque hay algo que pasa, es que uno tiene como la materia bien organizada, pero después está como la parte, digamos, de abajo de la alfombra, que es bueno, pero cuando uno hace investigación hay un montón de parte aburrido, técnica o cuentosa, o medio que es un garrón, entonces, Sí, en la vida real de un matemático no hay una lista de ejercicios, una práctica para claro, y hacer un para lema de parcial. demostración, proposición, y la clase del profesor que es divina. Entonces, mi manera de descubrir que eso como que creo que es bastante recomendable es ir a los seminarios, que bueno, todas las facultades de las distintas áreas, y ahí ver la parte real, ¿no? De, bueno, la gente que está investigando ahí, de qué habla, qué dice, cómo lo dice, cuánto se entiende. Muchas veces no la mayoría de las veces no entendía nada. Y nada, digamos, como que me terminó gustando la manera de pensar, que eso también un poco, yo te lo contaba, que
y más haciendo interdisciplina, que el problema está, hay un problema, muchas veces hay una pregunta, pero después uno elige el lenguaje o la manera de abstraerlo que más le sale, digamos, o que la más le gusta, o la que aprendió, o la que, no sé, más natural, y a mí me resulta natural imaginármelo como con una forma, hago un dibujo para entender un problema. Entonces, y bueno, entonces sentí que era el área que más me... Y también me gusta como la parte esta ordenada del álgebra. Entonces como que sentía que topología algebraica era... O también un poco me sentí cómoda, ¿no? Investigando. En realidad, al principio cursando, escuchando y yendo a seminarios, me sentía cómoda. La parte también de que me gusta el orden y me gusta y un poco también ordenar el caos. Entonces siento que álgebra o combinatoria ordena y al mismo tiempo el desorden viene por la parte más de la forma y cruda. Pero nada, siento que eso como que me gustaban muchas áreas, pero la que yo me sentía más cómoda entendiendo, imaginándome el problema, es como que lo primero que te imaginas cuando te dicen un problema, a mí me resulta muy natural imaginármelo con alguna forma, entonces, o con algún dibujo, no sé, como esquematizarlo. Entonces, siento que es un área que eso que me terminó eligiendo a mí, no sé, no, me encantaría poder hacer cuentas o investigar en un montón de áreas, ¿no? Porque en el fondo yo siento que en matemática pasa eso, que está todo interrelacionado, no es que uno elige el lenguaje que mejor le sale abstraer y hablar y hacer las cuentas o resolver, pero está, bueno, es todo uno, no sé. Bueno, hay un montón de interrelación. Sí, me gusta eso que decís porque finalmente prevalece la subjetividad propia, ¿no? En el modo Sí. de apropiarse, en el modo de acercarse a ese el contenido matemático está ahí. Bueno, es uno el que decide cómo acercarse, ¿no? Y, y me lo mencionabas también en los audios previos. Me gustó esta anécdota que contás de pensar un problema con un físico, ¿no? ¿Qué veía él y qué veías vos? ¿Querés contar esa anécdota? Y de hecho lo que pasó fue que eh, un poco este congreso, a mí me invitaron a dar un curso de homología persistente, que es un tema, una Homología, perdón, herramienta. no entendí. Se llama homología persistente, es como una herramienta que se usa mucho, o sea, digamos, está desarrollada, tiene una base teórica que es en topología algebraica y un poco computacional, pero que después, si uno como usuario digamos, pertenece a otra ciencia, digamos, y lo quiere usar, puede usarlo para resolver sus propios problemas. Entonces, nada, yo había ido a dar este curso y ahí, digamos, el curso obviamente era para no matemáticos, pero era para biofísica, hacían, bueno, y con esta persona que estaba charlando era físico que había ido a dar también una charla. Entonces, bueno, ahí se metieron, no es la anécdota, pero también para mí fue un desafío decir, bueno, a ver, para una persona que no maneja mi lenguaje, yo tengo que hacerle entender la herramienta. No pude con mi genio y les expliqué que era homología, que es un tema que se aprende, topología algebraica, y además hacerles entender, bueno, cómo lo pueden ellos usar, o sea, no es nada como que, no es que matemático es como, bueno, abstracto, difícil, o bueno, es como otro grupo, otra gente y usarlo y que cómo ellos pudieran entender cómo les podía llegar a ser útil en su problema. Que tuvo bastante éxito y me lo dijeron, porque fue en España, en Granada, que son súper cálidos, entonces vienen bueno, era como que tuve buena recepción. ¿El congreso Y que era? ¿Podés contar el congreso qué nombre se tenía? llama Biomat. Biomat es un congreso y en general también hacen cursos, además de las charlas de investigación, em, y los cursos están como orientados a quizá estudiantes de doctorado, de licenciatura, o sea, tiene que ser algo que uno pueda aprender con lo que aprende en la carrera. Em, y bueno, y entonces, bueno, había una mezcla de gente que no era de mi comunidad matemática y estábamos, no sé, comiendo tapas ahí en Granada
Y nada, y como que yo estaba, él me dijo, le dije, me pareció re interesante tu problema, que era como era un grafo, era como básicamente hay que entender la actividad neuronal, y entonces, bueno, actividad en el cerebro es como cómo abstraigo el cerebro, entonces cada uno puede agarrar para muchísimos lados, pero en particular una manera medio como estandarizada es pensarlo como neuronas como nodos que están interconectados, entonces ahí aparece un grafo, hay una actividad que va cambiando de cada neurona, entonces una manera súper como simple de abstraer, que es pensarlo con osciladores. Y entonces él lo que se imagina, que es lo que explicó, es como una especie de péndulo en cada nodo, y que es, bueno, la manera física quizás de pensar un oscilador, y yo lo que me imaginaba es algo como un ciclo, como un círculo, una circunferencia, yo me imaginaba, y que todas interactuaban como un toro como que el comportamiento de todas las neuronas al mismo tiempo era como un subconjunto, espacio de un toro de grandes dimensiones que era como multiplicar todos los ciclos. Y se lo conté y se quedó con la boca abierta porque me dijo, tenés razón, es una manera, me sorprende que apareció un toro en tu cabeza con este problema. Y nada, y eso es como que siento que pasa eso, que es un problema que era un problema que nadie habló ni de física ni de geometría, pero cada uno no, como que flashea, lo imagina o lo abstrae en su cabeza de la manera que le sale. Y a mí me resulta natural pensarlo así, pensar como, quizás es una limitación, ¿no? Pero, Bien, pero bueno. pero bueno, bueno, volvemos a esto de cada uno tiene su manera de acercarse. Y varias veces lo estás diciendo en la charla, y me lo habías dejado claro ya en la preparación de la charla, cada vez más la interdisciplina cobra un papel más importante, ¿no? En la investigación, ¿lo ves así? Eh, Yo lo que creo, o sea, bueno, yo creo que todos los problemas, hay muchos problemas que son importantes en ciencia, y no necesariamente un problema como importante tiene que tener una como beta interdisciplinaria. Me parece que sí, por lo menos te hablo desde el mercado laboral, como de puto frívolo en Europa. Si uno arma un proyecto de investigación en el cual tiene una aplicación interdisciplinaria o involucra un grupo interdisciplinario, es mucho más valorado, tiene más chances de ser elegido que un proyecto quizás nada, como un poco más restringido, ¿no? Es muy difícil armar un proyecto interdisciplinario, y también yo un poco te hablaba del tema de matemática aplicada y pura y hacer interdisciplina. Yo sigo haciendo el mismo tipo de cuentas que hacía en el doctorado. Pasa que el problema que resolví o que en realidad no lo resolví, pero sí sigue abierto el problema, pero el problema que pensé durante el doctorado era un problema que quizá tenía un lenguaje puro y tenía, bueno, era una parte, un eslabón bastante puro, bastante abstracto en topología algebraica, y quizá ahora los problemas disparadores son problemas que tienen que ver con, por ejemplo, ahora neurociencia. Y es difícil eso, el laburo, que es, bueno, tratar de entender problemas, por ejemplo, en neurociencia, o comunicarte con personas expertas, tratar de ver, bueno, cuál es su problema, qué puedo aportar yo, ellos tratar de entender la solución que yo le planteo, y después la cuenta, la parte abstracta, la parte matemática, bueno, el lenguaje que yo uso es siempre el mismo. Y ahí hace poco estaba hablando bueno, con una investigadora, bueno, que parte de un congreso que te ha contado que vamos a colaborar, de matemáticas, y ella es la líder de ese proyecto, y lo que decía es, bueno, a mí lo que se presentó, dijo, a mí me interesa como encontrar algún problema que sería como clavos, y desarrollar el martillo que sirva para ese clavo, que serán los problemas interdisciplinarios, por ejemplo, y desarrollar uno como, a ver cómo puedo yo por ejemplo, usando herramientas de topología hebraica, aportarle.
y no armarme mi martillo, mi teorema y decir, bueno, son todos estos son los clavos para los que les sirve, ¿no? Como que en el fondo interdisciplina es mucho más genuino y más, es mucho más, no sé, como que es la aplicación es, bueno, el problema me lo dio y si a mí no me sale, lo lamento, o sea, no le puedo decir otro problema con otras hipótesis para resolver porque, digamos, no le sirve, no le puedo cambiar las hipótesis. Entonces, el problema es ese y tengo que ver cómo yo le puedo aportar. Y en particular, el área que yo estoy investigando se llama análisis topológico de datos, que la verdad que es un poco artificial, es mucho más amplio que eso, es básicamente tratar de entender topología como uno la aprende en la carrera, topología algebraica, pero en lugar de tener el espacio completo, tengo una muestra, una cantidad finita de muestra que serán los datos, en un problema real, pero en general es un problema de inferencia estadística. Tengo que tratar de inferir todo lo que yo sabía calcular para en topología algebraica de un espacio, ahora no tengo el espacio, tengo una muestra aleatoria, quizá con ruido del espacio. Entonces, nada, es eso, de repente apareció un nuevo problema, ahora si los puntos son datos, ahora apareció bueno, es un mundo de aplicación en el mundo real, porque ahora mis datos, yo les quiero encontrar la forma. De hecho, hay muchos tutoriales o, viste, como artículos de explicación inicial de un tema, como los surveys, que se llaman The Shape of Data, que es como encontrar la forma a los datos. Así que es un poco lo que yo hago, ¿no? Como que esta área de investigación es encontrarle forma a los datos. Em, Bien, me hiciste acordar, con esto que dijiste, hay un paper famoso, creo que Mark Kac, creo que era el autor, que se puede, ay, me olvidé el nombre, algo del sonido de un tambor, si se podía imaginar la geometría del sonido de un tambor, no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, me hiciste acordar a eso, ¿no? La forma de los datos. bueno, y sí, te voy a nombrar un paper que me sirve a mí como promoción, pero no lo hice yo, lo hicieron neurocientíficos, que ellos lo que estudian es una actividad neuronal, o sea, tienen sensores que le meten, bueno, animales, en este caso son ratas, y miden la actividad neuronal individual de una neurona, que sería, bueno, la neurona se prende y se apaga a medida que pasa el tiempo, y estudian neuronas en ciertas áreas del cerebro porque están asociadas a ciertas como tareas, ¿no? En este caso es como ubicación en el espacio de una persona o en particular de las ratas. Y lo que ellos encontraron, ellos quieren entender de alguna manera cómo el cerebro entiende dónde estoy ubicado, incluso con la luz apagada. Uno entiende que la ubicación espacial, o bueno, sí, como una especie de mapeo, de mapa que uno tiene del cerebro del lugar donde está ubicado. Y ellos estudiaron estos datos y encontraron que para cierto tipo de neuronas, si uno las estudian que se llaman grid cells, se las estudia en conjunto, un grupo de neuronas, por eso son 100, 1000 las que puedas conseguir. La actividad esta neuronal tiene, si uno mira la actividad a lo largo del tiempo, son puntos en RN, uno después lo puede empezar a abstraer, tiene forma de toro, no importa la cantidad, o sea, es una muestra de 100 o 1000, no importa, serán todas las neuronas que cada cerebro tenga, y da un toro esto. Entonces, nada, de alguna manera, esto es la ubicación en el espacio 2D, entonces nosotros guardamos la información del espacio 2D en nuestras neuronas, y todo esto se mueve dentro de un toro. Entonces apareció la forma en los datos. Nada, a mí me encantan los toros, evidentemente, entonces yo Claro, estaba... claro, te siguen. Este paper es un paper de Nature, que no es una revista, no es Annals de Matemáticas, o ninguna revista de matemáticas, es un paper de Nature, que su título es, bueno, un toro la actividad neuronal de las grid cells es un toro. Así que aparece forma en los datos y eso les sirve para entender, bueno, de alguna manera eso, en el espacio 2D no es R2, no lo entendemos como R2, puede ser infinito, así que no que nuestro cerebro es un toro. Nada, entonces nada, yo estoy como encantada de que aparezcan toros en los datos, ¿no? Entonces, bueno, nada, aparece forma en los datos. Es interesante, interesante lo que estás contando, no estaba al tanto. Estos científicos son biólogos, son físicos, matemáticos. Ganaron un premio Nobel ellos hace poco,
porque ellos descubrieron estas neuronas, son noruegos, tienen un laboratorio, y descubrieron, creo que el premio Nobel lo ganaron en 2015, se llama, bueno, creo que es en medicina y, bueno, algo más, el premio Nobel de esa área está compartido, y son científicos noruegos. Es Mira, una pareja, ellos son también una pareja, los dos son los jefes del laboratorio. Bueno, ellos resolvieron el tubo de problemas, armaron un laboratorio entre los dos. Y el premio Nobel lo ganaron, bueno, es compartido con está otro bien, está bien. neurocientífico que descubrió otras neuronas, pero es triple compartido, donde un proyecto, uno de los premios es de ellos dos, Claro. y bueno, de otro neurocientífico. Sí. Bien. Otra cosa que me mencionabas es que tuviste que aprender a programar por fuerza, ¿no? Yo creo que cada vez más, es mi opinión, las computadoras están modificando un poco los modos de investigar y los modos de enseñar matemática, ¿no? Pero bueno, vos me contabas que dijiste, no quiero hacer más cuentas a mano, me equivoco siempre, Soy aprendo a programar. malísima haciendo cuentas a mano yo. Y, o sea, imagínate que yo hice la carrera pura, donde no, bueno, salvo quizá en métodos numéricos o análisis numérico, que hay una primera aproximación, pero es una cuenta un poco más como matricial, no sé, que quizá parece hasta más claro, decir, bueno, es una matriz, las cuentas las hago con la computadora. En general no se plantea la necesidad, o por lo menos en el momento que yo estudié, no quiero decir el año para no delatar mi edad, pero fue imagínense que bueno, si trabajé en empresa, hice postdoc, pasaron unos años, eh, no se enseñaba programación, no se planteaba como algo necesario. Y en el doctorado yo la verdad que hacía muchos de estos dibujitos con grafos, y unas cuentas con los grafos y nada, y hacía las cuentas a mano, y era una cuenta mecánica que uno la podía programar. Entonces, la verdad que hacer uno la cuenta de una computadora, me parece un desperdicio. Y entonces yo programé, aprendí a programar, en el doctorado, em, para hacer estas cuentas a mano. Y después, como que fue un ida y vuelta, ¿no? Como que después dije, bueno, a ver, voy a probar un montón de cosas, a ver la computadora, bueno, que me haga las cuentas. Las podía yo hacer, o sea, no eran cuentas que eran como, uno ahora con Machine Learning parece que es como una caja negra que aprende cosas de la nada, no era simplemente unas reglas como reglas, era un algoritmo simple que uno le daba instrucciones y yo con 2 horas o 3, porque quizás las tenía que hacer varias veces, era algo que en un segundo lo hacía la computadora, pero no era algo totalmente reproducible. Em, y bueno, y también esta idea de, bueno, pruebo en algunos casos chicos o pruebo en ejemplos hasta que encuentro el patrón y después yo lo trato de sistematizar y después de probar con un teorema que no prueba todos los casos, sino que, bueno, encuentra cuál es el patrón. Me sirvió un montón de inspiración muchas veces para darme cuenta de qué es lo que estaba pasando, qué era lo que pasaba que era común, muchas veces también ahora se usa para encontrar un contraejemplo. Claro, Pero en mi caso encontraba ejemplos y encontraba como el patrón claro, de lo que estaba ocurriendo y después eso se transformaba en un resultado. Bueno, nada, esto fue hace un tiempo. Ahora, también para dar clases, yo di varias veces probabilidad y estadística, pero para computación, en la cual obviamente ellos aman que vos les hagas las cuentas en la computadora y está bien porque hay un montón de cuentas, en particular en probabilidad, que se hacen, bueno, que se hacen en la computadora, pero me parece que muchas veces, debería ser algo más fluido, ¿no? Usar la computadora como un papel, es como una herramienta, como un pizarrón, otro pizarrón. Em, em, Sirve un montón para mí para hacer investigación. Ahora hay como todo digamos, yo estoy hablando de casos simples, ¿no? Ahora, bueno, hay inteligencias artificiales, hay cosas mucho más elaboradas. Yo estoy hablando de un for, un if y un programita que me hace las cuentas para un grafo. No sé, no quiero hablar de o no sé si tengo una opinión muy formada sobre el dilema de, bueno, inteligencia artificial y del reemplazo del pensamiento científico por una computadora, digamos. Eso es mucho más filosófico, abstracto y más profundo, pero desde el punto de vista del día a día, de la hoja y el papel, el pizarrón,
y de la computadora para hacer la cuenta, me parece que, bueno, debería ser algo mucho más natural. Bien, ya hace más de una hora que estamos hablando. Fluyó, eh, hay montones de cosas más para hablar. No, te- bueno, tengo, quiero, como para ir terminando, esto que me decías sobre el papel de Twitter, ¿no? La importancia de las redes sociales para conocer gente, para difundir conocimiento, me señalabas algo de que vos encontraste en Twitter una manera de compartir con una comunidad, quizás ampliar un poco la comunidad con la cual compartís tu trabajo, ¿no? Tenés la comunidad de especialistas que hablan el mismo lenguaje que vos y otros por ahí que no lo hablamos. Bueno, encontraste en Twitter una manera de poder comunicarte. Es muy Sí, importante eso, me parece. yo descubrí Twitter súper tarde, bueno, en 2020. Tenía una cuenta que no me seguía nadie, y yo tampoco creo que seguía a nadie, pero en 2020 lo empecé a usar. No, perdón, 2021, o sea, súper tarde. Y creo que hay un montón de maneras. De hecho, hay gente que tiene distintas cuentas de Twitter para distintas ideas de cómo usarlo. Mi grupo de Twitter, la gente que sigo, es gente de la comunidad esta de topología aplicada y bueno, gente que le interesa eso. Como una especie de grupo, no es de investigación, pero es comunidad científica con estos mismos intereses que son bastante como, bueno, te interesa, no tiene por qué ser especialista en el tema, pero que le interesa escuchar, o a mí me interesa escuchar sobre este tema. Y también hay algo que pasa quizá en el tema, en el congreso, o en la charla, o en el paper, que hay una formalidad y un protocolo, que bueno, eso hace, bueno, hay unas formas que guardar, obviamente, una seriedad. Pero quizá en Twitter, bueno, esas reglas como que, bueno, es mucho más personal. Entonces, mis tweets eran, bueno, a ver, el paper es largo, el paper hay que ver, digamos, leer un paper es un montón de compromiso, entonces es un montón de tiempo, entonces uno tiene que saber qué le interesa o no antes. Entonces yo digo, bueno, cada vez que hago un paper puedo explicar en un thread, como en un hilo, más o menos de qué trata para alguien que no esté en el tema y es como una especie de nada, de trailer, ¿no? Del paper, pero como con un lenguaje un poco más relajado, entonces con unos dibujitos, con unas animaciones, y había tiempo y había un montón de gente que también estaba en la computadora, por lo menos acá en 2021, que estábamos todos encerrados. Entonces me pareció como mucho más, no sé, como relajado. Y bueno, nada, como otro tono en el cual se habla de matemática, por en el fondo estamos explicando, seguimos explicando teoremas. Y me pareció, bueno, bueno, yo contaba que había una colaboración que surgió, porque bueno, yo expliqué un poco el paper y entonces yo te decía, hay muchos papers para leer, no tenemos tiempo para leer todos los papers, de hecho muchas veces no nos enteramos de todos los papers que existen, y probamos otra vez lo que ya está probado. Entonces ahí como que hay una manera de enterarnos todos y de tener una charla de café. eh, y bueno, y surgió bueno, me escribieron por Twitter, como un mensajito de Twitter, ¿te parecería incorporar esto, o sea, esta idea que vos tuviste, este paquete que era un software? Entonces ahí ya lo podemos usar todos. También, sí, es como que es mucho más relajado y me parece que está bueno, porque en el fondo no es que somos como no es necesario tener ese traje, ¿no? Y corbata, y siempre, bueno, el paper, el abstract y el lema y la proposición, sino que, bueno, somos personas que estamos pensando y nos interesa, como que la parte más relajada la encontré en Twitter. Y también una cosa que yo también sentía, o que me pasaba, era que me sentía muy aislada, ¿no? Como que una manera de interactuar, ¿no? De armar comunidad matemática es, bueno, vos hablar un poco, ¿no? Como que hablar y escuchar. Entonces, en esta comunidad de Twitter tenés mucho más fácil, porque no tenés que estar en persona, ¿no? De hablar y escuchar. Y entre gente que también es mucho más fácil encontrar a quien, porque bueno, uno te sigue, después como que nos vamos encontrando más fácil por Twitter, no es necesario esperar al Congreso y Ni la siquiera forma una de charla por Zoom, ni siquiera ir conectarte. a una charla por Zoom. Es como que encontré una especie de,
viste cuando te cruzas en el café, no armarías una reunión, pero al mismo tiempo si te cruzas haciéndote un café, charlas de un poco, bueno, eso lo encontré en Twitter. Y me sirvió un montón también para crecer, porque en este estadio como de mi carrera, donde soy bastante como chica, digamos, no sé, como que estoy haciendo un postdoc, no es que soy ni conocida, ni cómo armar una colaboración, no sé, cómo contactarte con gente, cómo hacer que de alguna manera te conozcan, ¿no? Como que les interese tu trabajo, que te puedan invitar, ¿no? A algún lado. Sí, sí, a mí me sirvió un montón. Eh, y bueno, no sé, lo recomiendo. Igual tampoco descubrí nada, esto ya se hace, pero bueno, depende de la personalidad que tenga cada uno y como lo que le interese. También una cosa que hice durante la pandemia fue armar videitos explicando temas que muchas veces tienen que ver con mi paper, con un paper que había hecho, pero es un videíto de 10 minutos explicando. Y es mucho más, digamos, después el paper, eso, para mí es un montón de compromiso leer un paper. Entonces el videíto es mucho más amigable, no sé, un videíto que te explique el paper, no hay tiempo ahora, Claro. pero ¿Hiciste un canal de YouTube? hay un canal de YouTube que es de topología algebraica aplicada, donde nos propusieron armar tutoriales de lo que quisiéramos. Puede ser un tema que ya se conozca. Entonces, de nuevo, hay comunidad en este canal de YouTube donde también parecido que lo que hace vos, a veces hacen entrevistas a matemáticos, a veces vos puedes armarte tu mini tutorial. De hecho, bueno, yo ahora tengo una alumna de licenciatura y bueno, estábamos discutiendo algunos temas y le pasé un tutorial uno de esos tutoriales de algo y se recopó y empezó a mirar otros tutoriales y empezó a aprender cosas que ni siquiera ella sabía que quería aprender, pero empezó a mirar los tutoriales. Digamos, esto no reemplaza No. la parte formal o la parte del paper o la parte de una charla de científica, pero simplemente es eso como otra manera de construir matemática que no reemplaza, pero que de alguna manera la hace un poco menos hostil. Muchas veces, sí, solamente la verdad que comunicarnos a través de los papers es como que es una manera de evolucionar para mí, como agregarle un poco un tinte más rico, ¿no? Ya que existen todas estas herramientas de las redes sociales, como usémosla. Está muy bueno. Después lo vamos a compartir. Te lo voy a pedir al link, al canal, Dale. la descripción del video. Me da vergüenza ahora, pero No, dale, no, estoy. esa es la idea Dale, dale, justamente, compartir el trabajo, digo. Así dale. que me parece muy bien. Jimena, para ir terminando, algo que haya quedado pendiente, que quieras compartir, que no hayas dicho, que te guste Eh, decir. Quizá, bueno, no sé, varias cosas. Pero bueno, nada, la primera cosa que quería quizá como para dejar es, nada, no hay un camino para hacer matemática. Y también una cosa que me siento y me di cuenta que es que hay veces que uno parece que en el medio, bueno, se pierde tiempo, ¿no? Porque si no yo ahora yo que sé, trabajé en empresas y después no me estoy dedicando a trabajar en empresas o no me estoy dedicando full time a docencia, pero en el fondo todo va construyendo lo que sos ahora y todo lo usás, así como a mí me pasa muchas veces cuando estoy pensando un problema que paso un montón de tiempo sin avanzar o sin entender, estoy perdidísima y parece que no hice nada. Y después un día siento que probé todo. Y en el fondo, ese día simplemente se alineó todo lo que pasó antes. Y entonces no es que fui productivo un día y el resto del tiempo no, pensando en ese problema, sino que bueno, fue todo ese proceso. Entonces en el proceso yo siento que ahora todavía es una interdisciplina porque en algún momento trabajé en una empresa que me comuniqué con alguien que no era de mi área, cuando hice el esfuerzo de aprender, de entender un problema de alguien que no me lo estaba planteando con el lenguaje que yo manejaba. Digamos, es todo un proceso donde, bueno, lo que está pasando ahora es producto, la construcción de todo lo anterior. Y nada, y es todo válido y no es necesario hacer esa carrera por el currículum, ni por acumular, ni no sé, como que siento que, bueno, mientras lo vaya disfrutando. Y nada, eso, como también disfrutar el proceso de hacer matemática, que para mí el 90% es estar perdido sin entender o sin, sin hacer, parece que no estás haciendo nada concreto, ningún avance, pero
Bueno, eso. Y bueno, otro comentario que también quería hacer es que, nada, a mí me sirvieron un montón los ejemplos, los mentores estos durante toda mi carrera, y muchos fueron mujeres. Y acá en Europa, que yo sé que hay una movida en Argentina y bueno, quizá en muchos otros países de, bueno, que haya más referentes mujeres y que haya más construcción de matemáticas, o sea, más participación de matemáticas mujeres. Acá esto lo vienen haciendo hace bastante tiempo, este laburo de armar congresos de matemáticas o bueno, de que haya roles jerárquicos que son matemáticas. Yo estoy participando en un proyecto mucho más grande, que no es este de esta universidad solamente, sino que son varias universidades en Reino Unido. Las líderes del proyecto son dos matemáticas. Y hay mucho referente femenino que inspira y que te hace sentir quizá como ahí como más cómoda en la comunidad, ¿no? Que muchas veces pasa que, bueno, incluso yo en la carrera era una de las pocas mujeres, o en las Olimpiadas era una de las pocas mujeres, y nada, eso, como que es un proceso que lleva tiempo, pero que yo creo que si se inicia en algún momento, resulta, y em, bueno, eso, y bueno, nada, saludos desde Reino Unido, desde el país de la lluvia. El clima, ¿cómo? Es cierto el mito de que llueve. De hecho, para terminar, te cuento como un código que teníamos con mi director. En realidad acá el clima es un poco mejor, la verdad que no me quiero quejar tanto, pero en Gales será terrible. Y, y nosotros lo que él me dijo es, bueno, si hay sol, te puedes tomar el día, porque el fin de semana puede ser muy tarde. O sea, es como que llueve todo el tiempo, entonces si hay sol, salí, camina, puedes hacer lo que quieras, tenés día libre, porque claro, no es, el sol aparece una vez cada tanto, entonces tenía día libre el día de sol. Ah, muy bueno. Si hay sol, te puedes tomar el día. De hecho, Sí, me parece que es como una buena frase de cierre porque se puede trasladar a la existencia misma, ¿no? A cómo uno lleva adelante su vida. Bueno, yo espero que la hayas pasado bien, estoy muy está contento. muy bien. Cortamos porque ya es como una hora y media casi, ¿viste? Bueno, se van a aburrir. No, no, no quiero cortarte porque la pasé bárbaro. Estuvo muy interesante la charla, me parece que dijiste montones de cosas muy interesantes, como esto que te decía, a varias chicas, estas cosas que contás les puede servir, a los propios matemáticos, varones, nos sirven. Es interesante ver cómo las ideas van evolucionando, ¿no? Cómo se van cambiando las formas de pensar la vida, las formas de pensar en matemática, cómo las nuevas tecnologías van modificando nuestra existencia, así que yo la pasé muy bien. Bueno, vamos a saludar a la gente, espero que les haya gustado el video, tengo que hacer la publicidad, ¿viste? Tipo youtuber, que miren el video, que les pongan like. Acá son 2 menos 20, Escriban. allá son 6 menos 20, ¿no? Sí. Bien. Así que bueno, espero que les haya gustado la charla. Yo te agradezco nuevamente, Jimena, que te hayas tomado el tiempo de compartir con nosotros esta charla. Así que bueno, a la gente la saludo. Estuvo con nosotros Jimena Fernández, doctora en matemática, argentina, actualmente investigadora postdoctoral en la Universidad de Durham, en Inglaterra. Y bueno, lo mejor para vos y el mejor de los futuros, Jimena. Gracias. Gracias y ojalá nos crucemos pronto. Eh, bueno, sí, un saludo grande. Dale, un beso. Chao, chao.